Hola, buenas noches a todos los gatos que se están conectando en este momento. Somos los mismos gatos y opinamos por diversión. Recuerden que todos los miércoles estamos en alianza con la Línea del Medio, quien muy generosamente nos abre este espacio para poder interactuar con todos ustedes. Bueno, hoy, antes de ir con Gabriel, que nos va a decir de qué vamos a hablar y quién es nuestro invitado, vamos a hablar de nuestra sección Los Gatos Ayudan. Héctor. Buenas noches, gatos, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de café y crepes, o Club de la Montaña, como lo conocen otros. Este restaurante donde se reúnen escaladores y que está decorado de esa manera temática de alpinistas y escaladores. Tienen domicilios, aquí salen los teléfonos para hacer los domicilios, lo que están acostumbrados a los sándwiches, a los almuerzos del día, a los espectaculares crepes bien paradas, almuerzos completos, se los recomiendo al máximo y buena noticia para los que ya lo conocen, que pueden acceder a sus almuerzos y comidas, y para los que no, pues se los recomiendo muchísimo, Café y Crepes o Club de la Montaña. Apóyenlos, Gabriel. Bueno, muy buenas noches a todos. Senador Sanguino, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Antes de comenzar el programa, vi a nuestro gato Germán Ortiz, que se había conectado después de una semana de no seguirnos. Queremos manifestarle en nombre de los gatos nuestro más sentido pésame. Él ha sido uno de los gatos que nos ha acompañado desde el primer día de transmisión de este programa. Estamos con usted, Germán, y todas las noches lo acompañamos en este espacio. Bueno, para esta noche tenemos un súper tema y tenemos un súper invitado. Como ustedes habrán podido leer en los medios la semana pasada, el senador Sanguino, el senador Iván Cepeda y el senador Gustavo Bolívar denunciaron ante diferentes organismos internacionales e incluso informaron al Congreso de los Estados Unidos sobre la posible desviación de recursos de cooperación para financiar actividades de perfilamientos ilegales. Hecho que conocimos todos no a partir de la justicia, sino a partir de las investigaciones de la revista Semana. Este hecho que conoció la opinión pública daba cuenta de más de 130 civiles que estaban siendo perfilados por las Fuerzas Armadas o por unidades de contrainteligencia. Eso sumado además a otra serie de escándalos que han manchado a las fuerzas militares, como son la corrupción en los altos mandos, así como también, pues hay que decirlo, cómo han revivido o las denuncias que hubo sobre posibles ejecuciones extrajudiciales. Mientras tanto, el ministro que anunció los resultados preliminares de una investigación interna señala que 13 oficiales han sido identificados como los presuntos responsables de estas conductas. Sin embargo, nosotros todavía no sabemos los nombres ni sabemos en qué están esas investigaciones. Definitivamente no son momentos afortunados para la fuerza pública y mucho menos para el país que está siendo testigo de ciertas prácticas que habíamos pensado se habían superado. Antes de darle la palabra a nuestro invitado de hoy, a quien agradecemos por estar en esta sala, me gustaría oír de nuestro gato cualquiera y saber cuál es su reflexión para lanzarle la primera pregunta a nuestro invitado. Héctor, con usted. Bueno, la primera pregunta no viene de mí, sino de mis tías que me dicen, ay, el doctor Sanguino, pregúntele esto. ¿Cuál es la diferencia entre perfilamiento y espionaje? ¿Será que si uno ve el celular y dice, uy, mijo, ¿usted qué hace perfilando mi celular? Doctor Sanguino, ahora sí sin el doctor Sanguino, ¿cuál es esa diferencia entre perfilamiento y espionaje? Bueno, primero sin el doctor sería mucho mejor si ¡ay, qué maravilla! Una conversación amena. Y más a mi tía. Sí, sí. Perfecto, qué maravilla. Me pueden decir Antonio con toda tranquilidad, sin doctor. Antonio. Buenísimo. Sin remoquetes. Gracias. Pues por supuesto, muchas gracias por estar acá conversando con los gatos y con las gatas esta noche y con la gente que además nos está siguiendo. Yo no soy experto en estos temas de inteligencia y contrainteligencia, aun cuando me he dedicado en algunos momentos de mi vida académica a estudiar estos temas de seguridad. Pero digamos lo que hemos podido identificar en esta discusión es que los perfilamientos son aquellos
ejercicios que se hacen con lo que se denominan fuentes abiertas. Quiere decir que uno puede construir un perfil de cualquier persona a partir de la información que uno pueda recoger de las redes sociales, de sus cuentas y de sus mensajes en Twitter, en Facebook, de su hoja de vida que puede haber sido colocada también en las redes sociales para el acceso del público a ella, de las relaciones que esa persona establece con otras, etcétera, etcétera. Pero lo que hemos conocido en el último episodio o en este último escándalo de las fuerzas militares de Colombia es que no solo se construyeron perfiles de las personas, sino que efectivamente, y eso lo ha corroborado la Procuraduría General en las pruebas de la Policía Técnica Judicial, de las pruebas que ha hecho la registraduría, que no solo se estaban haciendo perfilamientos, sino una labor de espionaje más o menos sistemático, permanente, por espacio de casi un año, entre febrero y noviembre del año pasado, es lo que dice la revista Semana, o dijo la revista Semana a partir de la información a la que tuvo acceso. Y eso consistía efectivamente en hacer perfilamientos, pero además de perfilamientos, habían unos equipos con los cuales se podían interceptar conversaciones en WhatsApp, conversaciones en telefónicas. Además de eso, se recababa información financiera, información familiar. Se comprobó que hicieron seguimientos. Por ejemplo, es el caso de algunos periodistas de la revista Semana. El propio periodista que hizo estos informes, Ricardo Calderón, el director de la revista Semana, el doctor Alejandro Santos, o la periodista María Alejandra Bellamizar. Es lo que hemos conocido, digamos, a través de los medios de comunicación, porque curiosamente el señor ministro de Defensa dice que toda esta operación es ilegal, pero que goza de reserva legal. Luego, entonces, las víctimas ni siquiera podemos tener acceso a qué información recaudaron sobre nosotros. Ni siquiera el país sabe cuáles son los 130, sabemos algunos nombres. Entonces, lo interrumpo un esa es la segundito. diferencia entre... Perdóneme, Antonio, perdóneme, pero entonces es obvio que el espionaje está mal, el haber interceptado estas llamadas, estos WhatsApp, pero perfilamiento como tal, ¿está bien o no importa? Eso, hacer un perfilamiento si no es ilegal, lo ilegal obvio sí es lo otro, lo del espionaje y la interceptación. No, pues, pues de todas maneras, incluso el propio senador Uribe, ¿no? Ha dicho que resulta reprochable que un organismo de inteligencia se ponga a hacer perfilamientos de personas sobre las cuales no debería existir ninguna sospecha. O sea, ¿qué hace la Central de Ciberinteligencia del Ejército Colombiano, el corazón de la inteligencia militar, como si no hubiera tanto bandido en el país para perfilar y para perseguir, haciendo perfiles de líderes de oposición, de periodistas que además han cubrido el conflicto, o han cubierto el conflicto, perdón, de periodistas que además han hecho investigaciones que han revelado escándalos en las fuerzas militares sobre otros asuntos? O sea que, digamos, si solo hubiera sido perfilamiento, el solo hecho de que se estuviesen adelantando desde la Central de Inteligencia y de Ciberinteligencia del Ejército Colombiano ya genera todas las suspicacias del mundo. Que hacen unos oficiales de inteligencia pagos con nuestros impuestos haciéndonos perfiles a nosotros? Pero es que la cosa es más grave, es que no solo fueron perfilamientos, fue una verdadera labor de espionaje la que estaban adelantando. ¿Con qué propósito? Con el propósito de hacer campañas de desprestigio contra nosotros, campañas en redes sociales. Incluso la revista Semana dice que hay un portal de noticias, entre comillas, un portal informativo que es claramente identificable con una ideología de extrema derecha, que recibiría información de nosotros para adelantar esas campañas de desprestigio. Pero también hay bodegas que se dedican pues a destruir a la gente, y adicionalmente también para hacer entrampamientos judiciales, para interponer acciones penales contra nosotros o contra las víctimas.
Y bueno, en este país, quienes han estado en esas listas y en esos ejercicios de espionaje también terminan muertos. Nosotros tenemos una larga historia de magnicidios, de persecución y de asesinato político en el país. Quizás de los más dolorosos que recordemos, pues el de Jaime Garzón, ¿no? Y a Jaime Garzón lo mataron acusándolo de que hacía labores pues ilegales con secuestrados de las FARC, etcétera, etcétera, y lo terminaron matando. Y Entonces, quizás, la cosa no es como para estar tranquilos pues con quizás, con estos senador, hechos. atado a lo que usted señala, que es de toda gravedad y que indicaría que estarían siendo víctimas no solo de perfilamiento, sino de espionaje con algún interés de, digamos, intervenir o, digamos, para adelantar campañas de desprestigio, dada la gravedad de estos hechos y dada la falta de respuesta que se ha tenido también por parte de las autoridades judiciales. Justamente la semana pasada usted y dos colegas acudieron ante instancias internacionales, y aquí me gustaría darle la palabra a Juan, que es nuestro experto en relaciones internacionales y que seguramente tiene un comentario frente a esta denuncia que ustedes han interpuesto ante organismos internacionales, pero también frente al Congreso de Estados Unidos, y llama mucho la atención ese hecho. ¿Por qué, Juan? Sí, muchas gracias, Gabo. Senador, quisiera plantearle esta situación. Digamos, usted con otros congresistas mandan misivas al Congreso de los Estados Unidos, a la OTAN, advirtiendo mandamos misivas, no misiles, misivas. Misivas. Cuidado, Juan, con el lenguaje, hombre. Aquí el senador me está gozando. Entonces, senador, es que como van a llegar 800 gringos ahorita, ¿no? Sí. Ya lo anunció la Embajada de Estados Unidos, entonces ya uno empieza a pensar en misiles y en vainas de esas, pues, que nos meten en semejante lío. Imagínense, como si no tuviéramos los que ya tenemos. Sí, claro, toca entonces tener mucho cuidado con las palabras. Senador, entonces, como le estaba diciendo, entonces estas comunicaciones al Congreso de los Estados Unidos, a la OTAN, advirtiendo un uso indebido de los recursos por parte de las fuerzas militares para hacer estos perfilamientos, para hacer estas chuzadas, no, me genera, digamos, dos preguntas que yo quisiera que usted me ayudara a ilustrar esta situación. La primera tiene que ver con, esto es un reconocimiento de que las autoridades en Colombia no son capaces o no han sido capaces de darnos una solución frente a esta problemática. Y la segunda es en qué posición quedamos nosotros, digamos, frente a las relaciones internacionales cuando hacemos, digamos, ese tipo de denuncias. ¿Será que vamos a tener alguna complicación al respecto? ¿Usted qué opina, senador? Pues mira, en este episodio tenemos el antecedente que muchas investigaciones resultaron engavetadas o la información se perdió, ¿no? Porque aquí no solo está la labor de espionaje, sino que esto se revolvió con una trama mucho más complicada y mucho más compleja, que es hechos de corrupción y relaciones de oficiales del ejército. Óigase bien, 16 generales, dice la investigación de unas misiones que se denominaron la Operación Bastón, ¿no? Esa Operación Bastón, además, se ordenó desde el año 2017, que es una operación de contrainteligencia, porque fue el requisito que nos pusieron en la OTAN, en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es una de los tratados militares internacionales más importantes del planeta. Nos pidieron, oiga, queremos tener la certeza de que si el ejército de ustedes va a estar, ¿no? Se va a afiliar a la OTAN, o si el Estado colombiano va a ser parte de la OTAN, queremos saber que ese ejército no está metido en problemas ni en cosas indebidas. Pues entonces esa operación generó una serie de resultados que involucran a la mitad del generalato del ejército. Por eso es que decimos que esto no es un asunto de manzanas podridas, es que se pudrió buena parte de la cosecha de la manzana, ¿no? Este es un problema de un sector, ¿no?, que se mantiene en el tiempo, porque estos hechos se repiten cada cierto tiempo. Y eso que ya hicimos una nueva ley de inteligencia y contrainteligencia, y eso que liquidamos el DAS cuando se descubrió lo de las chuzadas en tiempos de Uribe, y eso que ya sabíamos lo de Andrómeda,
y de todas maneras vuelven a ocurrir estos hechos. Entonces, esto no son unas cuantas manzanas y unos cuantos coroneles, no, la mitad de los generales. Entonces, esas investigaciones, buena parte de ellas se engavetaron. Pero además, la persona que hace el allanamiento en diciembre es la magistrada Cristina Lombana, que fue militar, que además hace el allanamiento, ¿no? Se queda con la información varios meses, la envía a la Procuraduría cuando vuelve a salir el segundo informe en semana. Se reunía con los generales y con el mando militar para informarle de esas investigaciones. Bueno, ya sabemos, el fiscal general, pues imagínense ustedes el espectáculo que armó, primero con la investigación a Claudia López, porque estaba haciendo mercado en Carulla y ahora salió con una supuesta investigación contra Petro, porque Petro, según él aparece mencionado por el Ñeñe Hernández, ¿no? Y por una sola mención, él decide darle el mismo tratamiento a la campaña de Petro que a la campaña de Duque, que fue la que recibió plata y apoyo del Ñeñe Hernández. Pero bueno, con todos esos antecedentes, pues nosotros dijimos, oiga, esto hay que ponerle componente internacional, ¿no? Por varias razones. Una razón, la OTAN nos pidió que investigáramos y que hiciéramos esas labores de contrainteligencia. Segunda razón, recibimos plata de cooperación gringa, por lo menos $400 millones. Y con eso terminamos espiando a ciudadanos norteamericanos con la plata de los impuestos de los norteamericanos. O sea que estamos poniendo en riesgo la cooperación internacional que recibimos para asuntos de defensa. Entonces nosotros dijimos, y bueno, y como es un asunto de derechos humanos y los estándares internacionales de derechos humanos nos obligan a nosotros como Estado, porque hemos celebrado tratados para respetar la oposición, para respetar la prensa libre, para respetar los derechos humanos, pues dijimos también vamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y como además nosotros suscribimos el Tratado de Roma, pues entonces fuimos a la Corte Penal Internacional para que aquí haya certeza de que la investigación vaya hasta las últimas consecuencias. No solo por lo que ocurrió internamente en el ejército, sino por la relación que eso tiene con actores externos, con mafias o con sectores políticos, porque alguien tuvo que haber ordenado y alguien tuvo que haber recibido la información, y eso aún no lo sabemos, digamos, con exactitud y precisión. Senador, en este mismo sentido, yo le tengo una pregunta. Yo creo que el tema con el ejército, con las fuerzas militares, ya es un problema sistemático. Hemos tenido muchísimos problemas con el tema de los falsos positivos, los perfilamientos, las interceptaciones, incluso el año pasado con el escándalo del bombardeo en Caquetá. Mi pregunta es, ¿hay demasiado poder y las fuerzas militares ya son una rueda suelta o los están empoderando para hacer algo, o sea, alguien más los está empoderando para sacar algún resultado de esos? ¿Y quién se beneficia? Mejor dicho, sí. El Ejecutivo perdió el control sobre las fuerzas militares. Es decir, aquí hay una responsabilidad de Duque, una responsabilidad de Holmes. Aquí el presidente o es cómplice o es víctima, pero no se entiende si no está recibiendo directamente la información qué rol juega. Entonces, como dice Laura, son una rueda suelta, están empoderados. Esto es un problema sistémico. ¿Cómo se puede explicar lo que está pasando? Bueno, hay varias cosas que voy a mencionar rápidamente. Primero, nosotros tenemos una tradición de unas Fuerzas Armadas que en teoría no son deliberantes, es decir, no participan en política, no opinan en política, no votan, ¿no? Los miembros de las fuerzas militares y las fuerzas militares. Ahora, desde la Constitución de 91, tenemos un ministro de Defensa Civil, ¿no? Para garantizar un control civil, ¿no? Y un mando civil sobre las fuerzas militares. La Constitución dice que el presidente es el comandante general de las fuerzas militares, pero al mismo tiempo todos sabemos que el poder militar ha sido un poder relativamente autónomo, ¿no? En el Estado colombiano. Eso es como una logia que actúa con relativa autonomía respecto al poder civil. Segundo, nuestras fuerzas militares se formaron con una doctrina, que es lo que se llama la doctrina de la seguridad nacional, la doctrina del enemigo interno. La doctrina según la cual, ¿no?, toda manifestación de protesta social estaba aliada, ¿no?, a una estrategia internacional ligada
a la Unión Soviética y a la cortina de hierro, etcétera, etcétera, y que por lo tanto ese enemigo interno había que perseguirlo porque era una amenaza a la seguridad nacional. Y así se formaron nuestros oficiales por mucho tiempo. Eso se pretendió modificar con la Constitución del 91. Los acuerdos de paz se supone que deben eliminar, digamos, esa teoría del enemigo interno. Y además la caída del muro de Berlín en 1989 significó que el mundo socialista se acabó y que la división del mundo del planeta entre el mundo capitalista y el mundo socialista desapareció. Y eso tenía unas implicaciones en la dinámica política interna. Pero eso, digamos, hay remanentes y hay un sector, digamos, de extrema derecha, creo yo, allí enquistado todavía en las fuerzas militares, que está aún atrapado en esa lógica, en una idea de que son autónomos y en una lógica del enemigo interno. Y tienen un correlato afuera. ¿Cuál es ese correlato? Pues sectores de la extrema derecha política del país. Ellos se sienten, los de las fuerzas militares, ese sector se siente amparado y apoyado por ese sector político. Y ese sector político también hace uso de lo que ese sector militar le puede facilitar para el ejercicio de su poder político. Pero, yo senador, creo que eso es lo digamos, que está ocurriendo aquí. Para los que quieren esto en plata blanca, ¿Duque tiene alguna responsabilidad en esto? ¿O Duque no hace parte de ese sector político y está absolutamente desconectado? Porque, mejor dicho, él es el presidente, él es el comandante en jefe de las fuerzas militares. Es decir, o aquí están haciendo las cosas a sus espaldas y creo que llevamos décadas echándonos ese cuento de que todo se hace a las espaldas de todo el mundo. Es decir, aquí vivimos de espaldas a la realidad, o verdaderamente hay algo más preocupante y es, ha perdido el control de las fuerzas militares y aquí lo que estamos viviendo es una situación incluso más preocupante. ¿Usted cree que Duque tiene responsabilidad en esto o es una víctima y está? No, yo lo que creo es que Duque pierde con cara y pierde con sello. Porque si sabe y si está enterado, pues imagínense, está conspirando contra el Estado del que él es jefe, porque él es jefe de Estado, ¿no? Entonces está haciendo conspiración desde dentro del Estado, ¿no? Contra la democracia del país, porque yo he dicho que la principal víctima, la víctima 131, y esa es la más importante, es la democracia del país, porque se está atentando contra el ejercicio de la oposición, que es un valor democrático, que es un pilar de toda democracia moderna, ¿no? O se está atentando contra otro pilar que es la prensa libre. Entonces, si Duque sabía, pues imagínense ustedes lo grave que es eso. Y si no sabía, pues es culpable de incompetencia. Sí, o sea, porque entonces no comanda nada. Entonces, ¿cómo así que el país lo elige de presidente y él, o la mayoría del país, o una mayoría, una relativa mayoría, ¿no? Para que dirija el Estado y sea el comandante de las fuerzas militares y no sabe qué está pasando en el corazón de la inteligencia, porque esto no ocurrió por allá en un batallón en Arauca o en el Putumayo, no, eso ocurrió aquí en Facatativá, ¿no? En la central de inteligencia y contrainteligencia, pero además le quiero decir lo siguiente, él tiene una responsabilidad política que no puede evadir, así no supiera, así lo hubieran hecho a su espalda, es que él nombró a Nicasio Martínez comandante del ejército, él cambió toda la cúpula militar, él nombró una cúpula militar, afecta a él, a su proyecto, a su idea, ¿no? De lo que hay que hacer en seguridad en el país. Y bueno, está muy bien que él nombre una cúpula militar que esté sintonizada con él, pero que sea gente que cumpla la ley, no que la viole, ¿no? Que persiga a los bandidos, no a la gente que vive en democracia y que mal que bien le entregan, o sea, cumplen un papel importante para el país. Y que de hecho... Entonces, y además de eso, le voy a decir lo siguiente, lo más grave aún, es que los principales involucrados, el comandante de la inteligencia del país, el general Gonzalo García Luna, el comandante de contrainteligencia del país, el general Quirós, y el comandante del grupo de apoyo conjunto, que es el encargado de toda la contratación billonaria del ejército. Pero además el propio ministro de Defensa dice que removieron 24 mandos de inteligencia en igual número de unidades militares de inteligencia del país. O sea, toda la inteligencia del país o buena parte
estaba en manos de estas personas. Si Semana no publica lo que publicó, ahí estuvieran con toda la inteligencia del país en sus manos. Quiero decirle algo esto no es cualquier cosa. Sumado a lo que usted dice, quiero decirle algo que puede parecer incluso aún más preocupante, y es que esas son las fuerzas militares, pero lo que estamos viviendo hoy en día en todo caso también demuestra otras falencias dentro del Estado. Y usted mencionaba correctamente las denuncias hechas por la revista Semana, y creo que frente a ese respecto Natalia tenía una pregunta muy asociada con este tema de las investigaciones, que no se dan en lo judicial, pero se dan en los medios de comunicación. Natalia, ¿tú qué piensas? Senador, mire, hoy hay una realidad, y es que si no hubiera sido por los medios de comunicación, específicamente por Semana, los colombianos no nos... ¿Sí me escucha? Creo que no te está oyendo. ¿Entro y vuelvo a salir? Sí, entonces vamos a darle entrada y salida. Usted sabe, senador, que el tema con estos medios de comunicación y con estas redes sociales es que nos toca adaptarnos también a los presupuestos de gatos, ¿no? Esto es una sala de amigos, y hola, eso que ya no lo hacemos por Zoom. Ahora sí la puede oír, senador. No te oye, Natis. No me escucha. Te va a tocar salir. Ahora sí. Creo que sí. Listo. Senador, hay una realidad, y es que los colombianos no nos habríamos enterado de estos perfilamientos y lo que está pasando al interior de las fuerzas militares si los medios de comunicación no hubieran sacado la noticia, específicamente Semana. Pero a mí me surgen varias dudas. Todos sabemos ahora el corte político que tiene la revista Semana. Con esto no estoy diciendo que sea una revista de gobierno, sin embargo, pues le han dado un giro bastante trascendental a su contenido. ¿Por qué sacar esa noticia, por ejemplo, en el momento cuando estaba tan álgido el tema de la niñez política? Estoy queriendo decir que el trabajo serio de investigación de la revista es muy importante, y gracias a eso nos enteramos, pero ¿qué está pasando con esa información? O sea, ¿quién se la está quedando? ¿Por qué la engavetan? ¿Por qué precisamente sacaron ese escándalo cuando, será que querían tapar un hueco? ¿Cuál es su posición frente al manejo que le ha dado los medios de comunicación a este tema, para que los colombianos, digamos, lo tengamos claro? Pues mira, yo respeto mucho la labor de la prensa, y creo que en este caso Semana pues ha jugado un papel fundamental. Ahora, esto no solo es por la labor de la prensa y por el trabajo periodístico, que es muy serio. Ricardo Calderón es un periodista que lleva años investigando estos asuntos. Tuvo que ver con la investigación que hizo Semana sobre las chuzadas del DAS en su momento. También estuvo en la investigación periodística sobre Andrómeda, creo. Y esta investigación lleva varios meses. Pero además, esto también es gracias a que hay oficiales que participaron, por ejemplo, en la operación Bastón, en las misiones de Bastón, o que tenían información de lo que estaba ocurriendo, que no están de acuerdo con esos asuntos, o que se interesan digamos, en compartir esa información para que se conozca precisamente, o que sabían de que se habían engavetado investigaciones en la fiscalía y demás, que entregan esta información. A nosotros también nos han entregado información. Por ejemplo, el presidente no nos puede decir a nosotros que no sabía. Nosotros, Iván Cepeda, Roy Barreras y yo, le enviamos una carta el 6 de julio del 2019 al presidente de la República, y le dijimos: nosotros recibimos una información desde dentro de la inteligencia del Estado, en donde nos decían que había una operación, estaba en marcha una operación de espionaje en ese momento nos dijeron que éramos 10 personas, ¿no? Pero hay gente que entrega esa información. Ahora, recuerden ustedes que Semana no quiso publicar la investigación sobre las directivas que flexibilizaban la operación, la operatividad del ejército, que abría la puerta a los falsos positivos, y esa información le llegó al New York Times, y el New York Times publicó esa información. Entonces también los medios evalúan esas circunstancias. Si nosotros recibimos esta información y no la hacemos pública y no hacemos esta investigación, pues otro medio lo va a hacer. Y entonces yo creo que muy seriamente, además, la revista pensó que esa era una información muy importante y que eso no podía
seguir pasando en el país, entre otras porque ellos también eran víctimas, ¿no? Y quiero recordar que esa investigación arrancó desde antes del cambio de composición accionaria de Semana. O sea que esto tiene un nivel de continuidad. No se podía zafar. Yo creo que Pero esa investigación, y yo quisiera, digamos, jugar un poquito el rol del abogado del diablo, senador, si usted me permite. Muchos de los miembros del gobierno señalan que acusar al gobierno de ser beneficiario de estos perfilamientos y en general de estas actividades non santas. Oiga, ojo que por ahí hay mucho abogadito del diablo por ahí suelto, ¿no? Vea, y eso que no tenemos a Juan, ahorita metemos a Juan en la sala, pero aquí tenemos a Humberto, a Natalia, a Laura, sí, la diga que no es abogada, pero senador, uno de las personas que estaba perfilada era Jorge Mario Eastman, que era el secretario general del presidente Duque. ¿Esto qué dice? Es decir, estaban perfilando tanto a líderes de la oposición como a los mismos miembros del gobierno nacional, es decir, el segundo cargo más importante en la presidencia de la República, que es el director del departamento administrativo, que es el secretario general de la presidencia. ¿Esto de qué manera puede controvertir su argumento de que se utilizaran los perfilamientos para generar un descrédito político? ¿Y hasta qué punto este argumento no iría más a decir que todavía hay un beneficiario de la información o que el ejército efectivamente, como insinuaba Laura Herrera, puede estar actuando como una rueda suelta? Es decir, el perfilamiento de Jorge Mario Eastman, ¿cómo juega en esa ecuación que usted está planteando el día de hoy? Pues miren, el pensamiento totalitario, ¿por qué se caracteriza? Porque todo lo que es medio distinto se considera sospechoso. El pensamiento totalitario es un pensamiento cerrado. Este sector político del que estamos hablando es totalitario, es fascista, ¿no? Usted ve además el discurso de las águilas negras cuando amenazan a la gente en cada panfleto que sacan, ¿no? Y allí meten a una cantidad, una variedad de gente, desde los más rosaditos hasta los más rojos, ¿no? Y todo el que medio piensa distinto ya es sospechoso de ser chavista, de ser comunista, etcétera, etcétera. Esa es la lógica del pensamiento totalitario. Y del otro lado también, ¿no? Porque también hay totalitarismo de izquierda, ¿no? Que es que se cree que es que cualquier medio pensamiento crítico de la izquierda también es sospechoso, ¿no? Pero en este caso, digamos, eso puede explicar el hecho de que se haya usado a una persona como Jorge Mario Eastman, que no es de extrema derecha, que es una persona que es del establecimiento, etcétera, etcétera. Pero además, recuerde que Jorge Mario Eastman fue el que Duque mandó a Semana a averiguar por el informe periodístico que Semana y por la información periodística que Semana tenía sobre el retorno de los falsos positivos y la información que también tenía en su momento el New York Times. Entonces, también habían razones para que indagaran por Jorge Mario Eastman. Y a lo mejor hasta Duque, ¿no? A lo mejor hasta Duque era materia de cierta vigilancia para que no se corra un poco de la línea correcta que estos sectores políticos piensan debe ser la que guíe los destinos del Estado colombiano. Entonces, yo creo que eso explica esa circunstancia, pero además aquí hay una mezcla de perfilamientos con unas claras motivaciones políticas y también vendetas internas, porque recuerden ustedes que las misiones de Bastón las frenaron y comenzaron a perseguir a los que habían hecho la investigación, a los que habían detectado, por ejemplo, que había hasta un general que le vendía información a las disidencias de las FARC, a Granobles, al hermano del Mono Cocoy. Había otro que tenía relación con... Usted está enredando mucho. Eso ya no se entiende. Eso es un problema de la Madonna que se tiene ahí adentro de las fuerzas militares y me parece que no, pero es que no es solo un hecho. Pero no soy yo. No, ni más faltado. O sea, es la realidad, es como está ahí adentro. Pues claro. Eso adentro está hecho un caos, pero antes de darle la palabra. Yo quiero pisar un segundito, senador, porque usted lo acaba de decir y yo se lo he escuchado en unas entrevistas que insiste en el tema de que se han engavetado información, que se ha desaparecido.
hoy le está diciendo que se lo han dicho desde adentro, pero ¿se puede creer eso? Porque parece especulación. Siempre que a uno le dicen, me han dicho, se dice por ahí, pero a usted le han dicho, mire, senador, tenemos pruebas de que se han engavetado cosas, de que las han guardado, y lo está diciendo que desde las mismas fuerzas militares le están contando eso a usted. No, pero es que eso está en los artículos de semana. Eso está dicho por las personas que además entregaron la información, por los mandos del ejército que entregaron la información. O sea, hay cualquier cantidad de testimonios. Hay además pruebas de que esos documentos fueron radicados en la fiscalía, los resultados de las investigaciones. Es que eso no lo estamos inventando nosotros, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el debate en el Congreso pudimos demostrar que el jefe de inteligencia del ejército, el general García Luna, fue el mismo que fundó el G3 en el DAS en el año 2003. Eso está absolutamente documentado. O sea, la operación Bastón, el ejército y el ministro de Defensa, que dice no conocerlo cuando llegó siendo nombrado de ministro, pues ya anda con los documentos de Bastón, ¿no? Es que estos no son inventos. Ahora, la primera información que nosotros recibimos, a nosotros nos dijeron qué día, en qué apartamento, quiénes se habían reunido y cuál era la lista de los que, por lo menos nos dijeron cuáles eran los 3 senadores que estábamos en la lista. Y por supuesto, nosotros ¿qué hicimos? Pues pusimos en conocimiento del presidente, de la Dirección Nacional de Inteligencia, de la Fiscalía. La Fiscalía archivó a las 6 semanas una indagación, ustedes que son abogados, yo no lo soy, ¿no? Las que son abogadas, una indagación muy pocas veces se archiva. Una indagación puede durar en el tiempo porque no tiene prescripción. Bueno, esta se archivó. ¿Nosotros qué podemos decir? Que le enviamos, y ahí está la carta, que le enviamos al presidente. Y tenemos las respuestas de la presidencia, donde la presidencia nos dice en agosto, no señores, aquí no hay ninguna operación de inteligencia y contrainteligencia contra nadie. Pero contra ningún objetivo político. No le hubieran dicho lo contrario. Ahora, como un gato en esta sala, me duele decirlo, aquí huele a gato encerrado. Pero gatico, mira, claro que hay un gato enorme encerrado. Hermano, sí, eso no es un gatico como tú, eso es un gato así grandote. ¿Me entiendes? Porque es que además la ley de inteligencia, el DAS fue sustituido por la Dirección Nacional de Inteligencia. La Dirección Nacional de Inteligencia es el organismo de inteligencia de la Presidencia de la República. La ley de inteligencia dice que existe una junta de inteligencia que se reúne cada cierto tiempo, en donde está el de la inteligencia del ejército, el de la inteligencia de la Armada, el de la inteligencia de la Fuerza Aérea, el señor del DNI, etcétera, etcétera. Y entonces esa solicitud que enviamos, no 3 ciudadanos, digamos, y no quiero sacar pecho con eso, pero éramos 3 senadores, pues 2 de la oposición, diciéndole al gobierno, oiga, pues tenemos información de que nos están persiguiendo, de que nos están espiando. Pero, senador, lo mínimo que debía haber hecho la presidencia de la República era, oiga, hay que averiguarlo porque es que estos son voceros de la oposición a los que yo tengo que proteger porque son los que me hacen oposición a mí. Yo creo que esa es una obligación democrática, constitucional y legal del presidente y del gobierno. Estamos de acuerdo, senador, y creo que lo que usted dice es muy grave. Nosotros haciendo un poco el ejercicio de prensa para preparar el programa, la verdad es que notamos que lo que usted nos está contando no es ni es decir, no se sabe ni el 10% de lo que se debería conocer. Ahora, antes de irnos con la encuesta de Natalia y un poco para abordar otros temas, a mí sí me gustaría, Humberto estaba pendiente de las redes sociales, pero también estaba que se hablaba ya en la sala. Entonces, antes de ir a la encuesta, me gustaría, Humberto, conocer cuáles son sus reflexiones, si usted tiene algo para aportar aquí al debate. Bueno, buenas noches a todos, buenas noches, senador. Me parece sin duda, y en eso estoy de acuerdo con todos, en que estas denuncias sin duda pues revisten la mayor gravedad, pero de alguna manera sobre eso ya teníamos conciencia desde que Semana publicó sus 2 reportajes. Entonces yo creo que la discusión debería escalarse hacia la solución. Me parece definitivamente que en un país como Colombia, en el que es difícil hacer cumplir la ley, un Estado de Derecho no es un Estado de Derecho si la ley no se cumple,
porque tiene unos grupos al margen de la ley que socavan las bases del Estado, y eso es independiente de las derechas y de las izquierdas. Nosotros necesitamos más que cualquier, o más que muchos países, unas instituciones sólidas y en especial unas instituciones militares y de policía sólidas, y este tipo de escándalos y de conductas pues las afectan. Entonces, pues está muy bien que denunciemos y que el senador Sanguino se sienta mal de que lo investiguen. Creo que todos nos debemos solidarizar con usted, pero yo sí los quiero invitar es a que vayamos un paso más allá, y es ¿qué hay que hacer? Yo sí me niego a creer, como lo decían muchos en redes sociales, alguno de nuestros gatos opinaba, puede que, a mí, digamos, yo no estoy seguro de eso, sé que el senador lo dice, pero puede que la mitad del generalato, como lo dice usted, esté involucrado. Yo no sé si eso sea así. Pero yo sí me niego a pensar que todas las fuerzas militares se están perfilando o que es una doctrina de las fuerzas militares acabar con la izquierda. Sin duda la doctrina de la seguridad nacional tuvo en su momento un impacto, pero desde la Constitución del 91 Colombia se ha venido liberalizando. Suscribimos un acuerdo de paz, desmovilizamos al M-19. Yo sin duda me siento en un país hoy, en medio de las circunstancias, más libre, más democrático, y creo que debemos pensar en cómo relegitimar las fuerzas militares y pensar en la solución, porque solo con señalar creo que le estamos haciendo mucho daño, más daño del que ya le han hecho este tipo de conducta. Senador, por cuestiones de tiempo le pido que su respuesta sea muy breve porque no le hemos dado los resultados de la encuesta, que es una sección muy interesante de nuestro programa. Así que, senador, por favor, tiene usted la palabra. Respuesta como el aruño de un gato. Miau. Mire, quien le hace daño a la legitimidad y a la imagen de las fuerzas militares son quienes cometen actos ilegales amparados en el uniforme y en la legitimidad. Decir, pero necesitamos Segundo, aquí no hay ni terrorismo de Estado, es decir, esto no es un asunto institucional de las fuerzas militares, como tampoco es un asunto marginal de unas cuantas manzanas podridas. O sea, hay un sector que en algunas ocasiones tiene más poder, en otras ocasiones no tanto, ¿no? Que pues tienen unas concepciones y hacen uso de su condición para imponer esas convicciones y actuar en consecuencia. Y tienen unas relaciones políticas externas de las cuales se nutre y a las cuales le sirve. Entonces, en tercer lugar, aquí nosotros tenemos que pasar la página, claro, ¿no? Pero garantizar la no repetición. Las víctimas y la principal víctima, que es la democracia, la sociedad colombiana, debe garantizar la no repetición. Porque, repito, aquí ya acabamos el DAS y creamos otra cosa nueva. Pedimos una ley nueva de inteligencia y contrainteligencia que es generosa en materia de derechos humanos y de IH y todos estos asuntos democráticos y concepciones democráticas. Pero sigue pasando, ¿no? Y sigue pasando ahora con mucha fuerza en este gobierno. Porque yo sí creo que hay sectores del uribismo, para decirlo claramente, pues que coinciden políticamente con quienes hacen estas cosas, por lo menos con quienes persiguen a los opositores políticos y a quienes tenemos ideas distintas al uribismo. Senador, hoy, antes de ir con la encuesta, yo tengo un comentario al aire, y es, a mí me preocupa mucho las prioridades de la inteligencia en Colombia. Se les voló una persona muy importante en las narices y no pasó absolutamente nada. Entonces, ¿cuáles son las prioridades de la inteligencia? Pero vamos con la encuesta para bajar la candela del programa. Le preguntamos a los gatos en Twitter, ¿qué opina de las denuncias de perfilamientos que congresistas van a presentar ante la OTAN? El 62% de los tuiteros dice que esto es muy grave, entonces esto es seguramente un aval a estas denuncias que van a llevar ante la OTAN. El 5% dice que son puros chismes. El 16% dice más de lo mismo, es decir, no va a pasar absolutamente nada con estas denuncias. Y el 17% nos dice no sabía nada de esto, es decir, la gente desconoce que ustedes están haciendo un trabajo bastante importante para poder denunciar esto que se está haciendo en Colombia y afectando a los liderazgos y a la credibilidad de las Fuerzas Armadas. O sea, es decir, que más de la mitad de la gente considere que esto es grave,
creo que podía ser obvio, pero que el 17%, es decir, que casi una de cada 5 personas no supiera lo que está pasando, da cuenta un poco de lo que hemos discutido a lo largo de este programa, y es no solo que la gente no lo sabe, o la gente lo sabe y no le importa, o la gente ya está cansada, está mamada, o la gente piensa que eso es más de lo mismo, y eso es preocupante porque es la gente que con esa actitud omisiva sigue perdiendo espacios de consolidación de la democracia y del Estado de Derecho. Yo quisiera, y ya estamos llegando al final del programa, antes de saludarlo, senador, presentarle una sección que para nosotros es muy querida, ya tiene una fanaticada enorme, es verdaderamente la cereza del postre, y es nuestra Casa Populistas con Laura Herrera, que me está haciendo símbolos que soy lambericas, pero no, eso también se lo podríamos decir a todos los gatos que están aquí esperando el Casa Populistas. Entonces, Laura, ¿a quién tenemos el día de hoy? ¿Quién se lleva el gato dorado de los Casa Populistas? ¿Cómo, senador? Yo le tengo un candidato. Yo le tengo un candidato, pero después de escuchar el resultado de ustedes, de Laura. ¿De hoy? Ok, bueno, el gato hoy de oro al Casa Populista se lo lleva la ministra Alicia Arango. Un aplauso para la ministra, por favor, por ser la ganadora el día de hoy. Y es que la ministra Alicia Arango hoy dijo que el Congreso no podía sesionar de manera presencial, pero hace unos días, en una sesión de comisión, creo que fue, la ministra dijo que tenían permiso para circular y que por eso podían ir a sesionar presencialmente. Entonces le pedimos el favor a la ministra que sea un poquito más congruente, que se ponga de acuerdo con lo que piensa y con lo que va a accionar, pero que no ponga al país de nuevo una discusión inmensa como es la de Congreso Virtual, porque duramos casi un mes en que las sesiones de plenaria de Cámara, sobre todo, se debatieron solamente del tema de si sesionaban o no de manera virtual. Ministra, no hay tiempo para perder y sí hay mucho por hacer, así que por favor, póngase las pilas y estáse en línea y de acuerdo con lo que va a decir. Gato de oro para la ministra. El gato de oro para la ministra. Yo no sé si la ministra ya se lo ha ganado 2 veces en este mes. No, la ministra es la primera vez que se lo gana. Bueno, igual yo le daría... Cuando dijo lo de los ingenieros todavía no teníamos Casa Populista. Se lo ha ganado 3 veces en la plenaria de Cámara. Pero yo se lo daría a la ministra por lo menos una vez a la semana, porque esa la vive embarrando. ¿Cuál era su candidato? No, pues imagínese Álvaro Uribe reunido con los presidentes de los clubes de fútbol profesional colombiano, discutiendo como si fuera un gran experto del deporte sobre la reactivación del fútbol profesional en Colombia, ¿no? Fue tan bochornoso el episodio que hasta el ministro del deporte tuvo que salir a decirle, oiga, los expertos en salud que asesoran al presidente Duque son los que nos van a decir cuándo y cómo se reinicia el fútbol en Colombia. Hablando de Álvaro Uribe y de convocatorias, se puede ganar el premio Seco. Además, la ministra es la cuota de Uribe en el gabinete. O sea, quedan en familia los 2 premios de gaticos. No, y hoy yo no sé, hoy fue noticia. Bueno, hoy el uribismo dio noticias, además de la noticia de Paloma Valencia de querer volver a reformar la JEP por tercera. La tercera es la vencida según la doctrina del Centro Democrático, pero hablando de un tema que estalló también hoy, y era Uribe citando para un tema de discusión de las políticas culturales, como si le estuvieran hablando al gobierno nacional. Eso estuvo rotando en redes hace unas horas, pero bueno, senador, le queríamos agradecer habernos acompañado hoy. Para nosotros verdaderamente hablar de este tema con usted ha sido muy importante. Yo creo que el Estado de Derecho está en peligro cuando se pone en riesgo el derecho de los ciudadanos a la libertad de expresión, al ejercicio democrático, y sobre todo cuando nosotros comenzamos a ver, como usted bien lo señalaba, que no son unas cuantas manzanas podridas, sino que hay indicios de que hay algo más sistémico, más profundo que tiene que ser resuelto. Y sobre todo, cuando no solo es el ejército, sino las instituciones de justicia que están fallando en encontrar quiénes son los verdaderos destinatarios de una información que no pone sino en riesgo la democracia. Como usted lo señaló, la democracia terminaría siendo el 131 perfilado y víctima de este bochornoso escándalo. Senadora, usted muchísimas gracias por acompañarnos esta noche.
Ojalá podamos tener la oportunidad de volverlo a tener aquí para hablar de muchos temas, la paz, líderes sociales, excombatientes asesinados, ni trizas ni risas, mejor dicho, aquí lo que hay es tema, lo que no hay es tiempo. Y así senador, que nos queda debiendo, pues queremos saber, a ver si nos vota la chiva, si va a estar en la consulta verde para las presidenciales de 2022. Ah, sí. No, pero esto es un chino. Después de la próxima invitación. No, Próxima pregunta, amigo periodista. Ya vi que... Próxima pregunta, amigo. Primero salgamos de las chuzadas, los perfilamientos, de los espionajes y de la cuarentena. Tenemos que salir vivos, todos vivos de esta circunstancia excepcional en la que estamos. Senador, momento es más difícil. Tírele a este grupo de gatos hambrientos una chiva. Tírenos esa chiva, díganos, vea, no lo he descartado, si hay una consulta verde, ¿por qué no? Con eso nos quedamos. Bueno, el verde va a ser una consulta y ya veremos quiénes se arriesgan a poner su nombre. Arriesgamos. Senador, muchas gracias. Lo más importante, como este no es un asunto, digamos, de proyectos personales, creo yo, Colombia también está cansado de los personalismos. Lo más importante es que podamos construir una propuesta colectiva de los sectores independientes, alternativos, los que hoy estamos en la oposición, para ofrecérsela a los colombianos en el 2020. Bueno, esperamos que para la próxima. Le podemos hacer una última pregunta que solo tiene que decir un nombre. Y es, como hoy se han tirado al agua, y yo sé que no es verde, pero está ahí en la baraja, dígame. Hoy se han echado al agua Fajardo, el exgobernador de Boyacá, Amaya, y el exgobernador de Nariño, Camilo Romero. Si usted tuviera que escoger entre esos tres, ¿a cuál escogería? No me metan en lío. Más bien yo le propongo lo siguiente, que la próxima encuesta que hagan los gaticos sea con esos nombres. Fajardo no sé si está en el verde o no, creo que no, pero hagamos un sondeíto a ver y conversamos sobre el tema presidencial en una próxima ocasión. Se lo prometemos. Muchas gracias de nuevo por haber aceptado la invitación. Recuerde que somos los mismos gatos, opinamos por diversión y esta sala está abierta para cuando usted también quiera entrar a debatir. Un abrazo a las personas que nos siguen en redes, que dejaron sus comentarios, los queremos. Nos vemos mañana con un nuevo tema y con un nuevo invitado. Somos los mismos gatos. Chao. Chao. Opinamos